Hola, soy Manu Terror. El día de hoy les relataré El duende dentro de la pared. Teniendo apenas 15 años y con muchas emociones encontradas, vivía allá por la colonia Bondojito, en la Ciudad de México. Era yo un adolescente introvertido, pues no era de tener amigos ni mucho menos andar de vago. Siendo el mayor de mis hermanos, siempre me la pasaba en casa con ellos, pues mis padres trabajaban. Mis hermanos de 10 y 5 años eran inquietos como cualquier niño. Por lo tanto, era yo quien les enseñaba a mantener en orden las cosas de la casa. Eso incluía mantener limpio donde comíamos y no comer más cosas de las que nos dejaba mamá. Y ahí donde empezó todo, pues siempre había paquetes abiertos de galletas y dulces masticados y cosas que ya no encontrábamos, por lo que aquella ocasión le llamé la atención a mi hermano Ángel, el cual me contestó de forma inocente diciéndome que él no había tocado nada. Incrédulo, no di más importancia y me dirigí a mi hermano el más pequeño de nombre Miguel. Le pregunté: Miki, ¿tú tomaste las galletas del estante? Jamás esperé esa respuesta, pues me dice en voz bajita, como tratando de que no lo escucharan: fue el señor chiquito que sale de la pared. Pensé, al fin como niño chiquito, era muy fantasioso. En fin, nuevamente no le di importancia. Por aquellos días, mi papá trajo un gato a la casa, pensando que tal vez había ratones y por eso el reguero de galletas y dulces. Pero había un detalle: siempre quedaban los restos de comida en dirección hacia la pared que estaba enfrente de nuestra recámara, sin haber alguna rendija o huequito para que ahí se escondiera algún ratón. Por alguna razón, ahí desaparecían los restos de galletas y dulces. Pasaron los días y mi mamá se llevó a mis 2 hermanos al médico. Quedándome solo esa mañana, me encontraba aún durmiendo y entre sueños escucho a mi gato esponjarse como si estuviera peleando con otro. Gato, adormilado como estaba, lo llamo por su nombre: Fígaro, Fígaro. Y este se sube a la cama de un salto. Lo abrazo para calmarlo y seguir durmiendo, pero siento mojado su pelaje. Me levanto para ver por qué se sentía mojado mi gato y oh sorpresa que me llevé. Mi gato tenía sangre, estaba herido, tenía una cortada en su cuello. Me asusté mucho al verlo. Así no sabía qué hacer. Afortunadamente en esos momentos llegó mi papá y me preguntó qué pasaba, por qué tenía esa cara de asustado. Le comenté que el gato estaba manchado de sangre. Lo revisó y lo llevó al veterinario, pues sí se veía profunda la herida. Ya de regreso, mi papá me preguntó nuevamente qué es lo que había pasado con el gato. Pues le comentó la veterinaria que no era la mordida de un perro, sino más bien parecía la herida de una navaja. A lo que solo le dije lo que yo no sabía, pues estaba dormido y no supe más. Mi papá, un poco molesto, no me dijo más, se fue con la idea de que sí pudo haber sido un perro, pero dentro de nuestra casa no hay mascotas y el gato estaba dentro de mi recámara. Me quedé también pensando. Al anochecer yo dormía con mi hermano en la misma habitación. Esa noche se sentía inquieto, no podía conciliar el sueño, por lo que había pasado a mi gato. No lograba entender qué fue lo que ocurrió. Así yo mismo también me encontraba sumergido en mis pensamientos, cuando de repente empiezo a escuchar a mi gato gruñir como en la mañana. Me levanto rápidamente y entre la penumbra de mi habitación empecé a escuchar un crujido como si se estuviera partiendo la pared. En ese momento yo buscaba a mi gato casi a tientas con la mirada
y alcanzo a ver un bulto junto a la pared. Avanzo con miedo, pues no sabía por qué mi gato gruñía como lo hacía en la mañana. Al acercarme a la silueta, alcanzo a ver algo que dejó mi sangre congelada. No creía lo que estaba viendo. Era un ser delgado, de una estatura como de unos 30 o 40 centímetros, con una mirada burlona y su piel de un tono verdoso, orejas puntiagudas, una nariz larga y sus ojos brillosos como brasas del infierno. Quise gritar en esos momentos y no pude. Quería correr, me encontraba inmóvil, mis piernas no me respondían. Sentí desfallecer en ese instante. Este ser, al verme aterrado por su presencia, se carcajea y deja entrever una sonrisa diabólica con una boca llena de afilados dientes, por lo que no pude más y pegué un grito de horror. Mis padres inmediatamente fueron a ver qué sucedía. Papá me pregunta qué tenía. Le dije lo que vi y no me creyó. Al contrario, solo me dijo que solo había sido una pesadilla. Pesadilla fue a partir de esa noche en adelante, ya que no solo escuchaba salir a ese monstruo de la pared noche tras noche, también cuando el sueño me vencía, lo veía en mis sueños, me perseguía y al alcanzarme me despertaba sobresaltado, llorando, sudoroso y siempre escuchando sus risotadas en mi mente. Recuerdo esa etapa de mi adolescencia con mucho miedo, pues ese ser oscuro no me dejaba en paz. El único momento de tranquilidad era en el día, pero aunque fuera de día, sentía la presencia de aquel diminuto ser que me vigilaba. Las noches eran extrañas, siempre escuchaba el crujir de las paredes cuando este ser salía. También, siempre por alguna extraña razón, mis padres nunca escuchaban nada, tal vez por el cansancio de sus jornadas de trabajo, no escuchaban nada. Noche a noche era un martirio. Empecé a dejar de comer. Ya no tenía el mismo rendimiento en la escuela. La casa estaba desordenada. Se sentía una vibra muy pesada. Y mis hermanos se hicieron muy tímidos. Una luz de esperanza fue cuando en una ocasión llegó nuestra tía abuela de nombre Sixta. Era ella una mujer de provincia y creía en todas estas cosas. Recuerdo que llegó por la tarde ya que había regresado mi mamá de su trabajo. También recuerdo que le comentó a mi mamá que cuando entró a la casa sintió una presencia negativa, como una frialdad sobrenatural. Fue entonces que mi mamá le empezó a comentar los sucesos extraños que se habían pasado en los últimos días. La tía la escuchó pacientemente y sin decir más le dijo a mi mamá que se trataba de un duende oscuro, que estos entes se alimentaban del miedo de los habitantes de la casa y les robaban su energía. También le advirtió que a los niños más pequeños les robaban su alma. La tía Sixta nos dice que hay una forma de retirar a esa entidad oscura de nuestra casa, y es haciéndole frente. Sí, así es. Aunque suene raro, dijo la tía, hay que cazarlo, y para eso voy a necesitar un par de espejos, agua bendita y unas campanillas como las de la iglesia, pues aborrecen el replicar de las campanas, y además un par de monedas de oro, pues a estos les encanta el oro. También dijo que esto debía hacerse cuando hubiera luz de luna llena, ya que es cuando estos salen a hacer sus rituales a la luz de la luna. Nos dio una última indicación más. Fue que nos fuéramos a dormir como siempre, para
para no levantar sospechas, porque estos huelen los sentidos de las personas y si presienten algo raro, ya no salen de sus escondites. El pensar que me atormentaba su sola presencia del maldito me creía un miedo indescriptible. Recordar aquel crujir de las paredes, señal que está saliendo de las mismas entrañas del infierno. Antes de irnos a dormir, la tía Sixta se dispuso a poner un espejo frente a la pared para que cuando éste saliera viera su propio reflejo y a un lado las 2 monedas de oro que acabarían por atraerlo aún más. El agua bendita se la dio a mi papá y las campanillas las puso al lado de mi cabecera para que cuando éste se me acercara las tocara muy fuerte. No olvido esa noche como la peor de mi vida. Sentía que el corazón se me quería salir del pecho. Me latía al 1000. Era un miedo a lo desconocido. No sabía qué iba a pasar. Todo mi ser se estremecía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. La casa se encontraba en completo silencio. Tal parecía que aquel demonio no saldría. El tiempo parecía que se paraba. Mi respiración era agitada. Mis manos temblaban bajo las sábanas. Quería que todo esto terminara. De repente empiezan a temblar las paredes y ese crujir cavernoso que se dejó escuchar parecía provenir de ultratumba. Tapo mi cabeza y empiezo a sudar frío de miedo. Quedo paralizado al ver su figurilla oscura y su piel verdosa. Se deja ver por la luz de la luna que entraba por la ventana. Se ve atraído por las monedas de oro y también por su reflejo. Se queda mirándolo por unos instantes. Parecía mirar su reflejo con morbo y enajenado por verse en su máxima maldad. Entreabrió su boca diciendo algo que para mí solo parecieron gruñidos. Ya no pude más y toqué fuertemente las campanas. Cuando éste voltea hacia mí, donde yo estaba acostado, y frunce los ojos de coraje, pues detesta el replicar de las campanas. Saca una pequeña daga y camina hacia donde estoy. Ahí comprendí por un instante que él fue el que hirió también a mi gato en esos momentos. Entra mi papá y rocía aquel demonio con el agua bendita. Este, aterrado por el agua bendita, corre hacia la fisura de donde salió. Pero en esos instantes mi tía Sixta le pone el segundo espejo, quedando acorralado entre los dos. En esos momentos se abre una especie de portal que se lo traga, dejándolo por dentro del espejo. Solo de recordar sus alaridos que pegaba ese diminuto ser, se me eriza la piel. Jamás supe qué fue lo que hizo la tía Sixta con aquellos espejos, donde iba prisionero ese ente demoníaco. Aunque todo volvió a la normalidad en casa, aún en mis pesadillas sigo viendo cómo sale el duende dentro de la pared.